así también sigan revisando el video más adelante, pues ya, ¿vale? Entonces voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Ahora creo que compartiré el Teams, que es ahí donde tengo toda la información. Y porque les digo que ahorita mi computadora es un poco un relajo por esta situación. Entonces déjenme ver dónde la puse. Espérenme, déjenme primero abrirlo. Aquí está. ¿Y cómo están en este sábado? Siento que está tranquilo, pero sí. ¿Cómo están? Me da mucho Acá gusto verlos. de la tormenta. Sí, ya sé. Veo a Adlai. Hola, Adlai. Saúl, Monse, Anaí. Espero que hoy te animes a participar, Anaí. Estamos más en confianza. A ver, déjenme. Hoy nos vamos a estar moviendo en el Teams porque ahí básicamente ya está toda la información. Entonces, para que estén por ahí, ¿vale? Entonces, voy a iniciar. A ver. Recordarán que los lineamientos de todo, de las exposiciones, sobre todo si hay miembros de los equipos que todavía no han expuesto, están en el Teams, ahí digamos que está todas las herramientas. Yo creo que en la sesión de repaso que les daré al final de la clase, bueno, más bien del curso, les explicaré cómo está distribuido el Teams para que encuentren toda la información y pues que la tengan ahí. Yo les sugeriría que vayan descargando todo lo que ya les he puesto ahí, pues para que no sea tan difícil cuando terminemos, ¿no? Pues bien, entonces en las carpetas, bueno, yo creo que voy a empezar desde cero para que vean cómo lo acomodamos. ¿Se acuerdan que tenemos nuestra carpeta general que está en archivos? Y ahí van a encontrar en la primera carpeta, y por eso le puse número 1 para que sea la primerita que vean, los lineamientos de la asignatura. Y aquí van a encontrar, pues, obviamente, de qué va la asignatura, que creo que esta es la presentación, si no me equivoco. Los lineamientos del trabajo final, que ahorita van a ser sus mejores amigos. Los lineamientos de las exposiciones, aquí creo que de los que veo conectados o con la camarita encendida, Ricardo, Adlai y Saúl ya no tienen nada que ver porque ya pasaron esta fase, pero hay otros equipos que todavía no lo presentan. Y el plan de trabajo más reciente, donde hice estas adecuaciones que ya les confirmé. Justo en la mañana me avisó uno de los embajadores que sí iba a poder estar en nuestra sesión, entonces tendremos a 2. Y creo que sí va a ser rico el diálogo, porque además acá entre nos no se llevan bien, bueno, uno no le cae bien el otro, entonces creo que va a estar interesante el debate, entonces espero que lo logre. Ahora, en los lineamientos del trabajo final, que es lo que me gustaría que revisáramos, espérenme, a ver, sí, ahí está, yo creo que le daré un poquito más, sí, ahí está. Bueno, a cada equipo ya, confírmenme de los que están, ya tendré que escribirle al resto del grupo, pero entre ustedes me podrían confirmar si ya todos tienen tema. Sí, bueno, mi equipo sí tiene. Somos Sí, yo dos. también. Ok, ¿ustedes qué Yo van a también trabajar? A tengo. ver, me gustaría escuchar qué les toca trabajar. Es que ahorita no me acuerdo mucho de cada uno. Anaí dice que sí, A mí Miguel Alemán. A ok, Bueno, a mi mí, equipo Miguel Alemán. a mi equipo Luis Echeverría. ok, El nuestro Díaz Ordaz. ok. López Portillo A dice mi equipo López Portillo. ok, equipo Revolución, Cárdenas, Anaí, te tocó uno pesado. Bueno, en realidad los que creo que han mencionado, López Portillo también es pesado, Echeverría es pesado, Díaz Ordaz no mucho, aunque pues sí tiene elementos ahí como interesantes, ¿va? Y ya los iremos viendo en las clases, así que según yo no tiene que estar complicado, pero sí espero ver un real análisis, ¿no? Les digo, yo lo que les he presentado es un esbozo del análisis, en realidad, y lo comentaba ayer con Liz cuando estábamos en la retro de su clase, le decía, no es que en realidad no hemos podido dar política exterior como a mí me gusta darla en presencial, en las que yo los obligo a ustedes a hacer este análisis, todas las clases, ¿no? Pero bueno, son detalles, entonces ahorita, por eso el trabajo final es el más pesado y es donde veré realmente si han aprendido a hacer política, bueno, análisis de política exterior. Y bueno, ¿y qué más me encantaría que algún día ustedes sean los que hagan la política exterior de verdad? Ok, pues bueno, entonces, como equipos, eso también es importante, ¿no? No dejé que el análisis lo hiciera cada uno, eso hubiera sido más interesante, pero bueno, las circunstancias, y yo sé que sí, hay algunos de sus compañeros que están pasando situaciones complicadas, entonces es mejor por equipos.
van a desarrollar el análisis de política exterior y les comentaba ayer cuando terminábamos la clase que es mucho desde el enfoque de políticas públicas, ¿no? Si se dan cuenta, preguntas que plantea el análisis de una política pública, ¿no? Pero lo adapté un poco a la cuestión de política exterior y sobre todo porque ustedes no están haciendo un análisis contemporáneo, sino más bien histórico, ¿no? Entonces, vamos a empezar a como desglosar o desmenuzar qué es lo que tienen que hacer en cada una de estas fases, ¿no? Seguramente, estoy casi segura que se las van a dividir. Entonces, pues ya para que pongan atención, sobre todo si les va a tocar, ay, a mí me tocaron los objetivos, pues para que tomen nota. El primer rubro, el primer gran rubro, va a ser la identificación de factores internos y externos. Si se han dado cuenta, bueno, en las últimas clases ya no lo he podido hacer y no, ya no lo haré tan meticuloso. Liz, es lo que le decía, ¿no? Tú sí lo hiciste otra vez, está bien, porque era tu primera clase en política exterior, pero es siempre identificar qué estaba ocurriendo. Esto es lo que tendrán que hacer en este rubro, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo en México de manera interna en tres grandes rubros, ¿no? En lo político, en lo económico y en lo social. O sea, esos son los tres grandes subapartados, bueno, los subapartados. Yo diría que este primer punto de la identificación o de los factores se divide en dos grandes rubros, lo interno y lo externo. De lo interno tendrán que identificar estos tres grandes puntos, ¿no? Factores políticos, económicos y sociales. Por eso es que puse ahí algunas preguntas detonadoras, que es, ¿qué factores internos, políticos y económicos prevalecían en el periodo que les va a tocar analizar? Y el segundo siguiente gran rubro es los factores externos. Y aquí es que nos mencionen de manera muy general, también podríamos hacerlo, ¿no? Político, económico y social, pero pues creo que ya sería mucho. Entonces, nada más me conformo con que mencione las características más generales del periodo en que les tocaba, ¿no? Por ejemplo, la Guerra Fría, sobre todo a los que les, bueno, y porque estamos viendo este periodo, ustedes saben que es un proceso, o sea, que también al final de cuentas no es, se puede caracterizar de forma general, pero digamos que en términos históricos, pues sí hay momentos, ¿no? Hay momentos en los que era muy álgida la Guerra Fría, como que momentos de enfriamiento y momentos en los que se calentaba mucho el asunto, ¿no? Me parece que los 60 es una época en la que se va a calentar demasiado la Guerra Fría, la que parecería que va a detonar el conflicto nuclear, sobre todo con lo que va a ocurrir en Cuba, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, el equipo de, no sé, el equipo de Adolfo López Mateos, el equipo de Miguel Alemán, no Miguel Alemán, no, ¿cómo se llama? Adolfo Ruiz Cortiñas, pues tendrán que ir viendo cómo se fue calentando el momento, cómo fue evolucionando el proceso. Luis Echeverría ya le va a tocar, por ejemplo, al sexenio de Echeverría, pues ya le va a tocar el descenso del conflicto, ¿no? Ustedes saben que para estos años, los 70, inicia el proceso de la DETAN, entonces, pues les va a tocar analizar y hablar de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera ver. Esta creo que no es una parte complicada porque en realidad tienen que hablar de historia, entonces no le veo mayor problema. Donde creo, y es la siguiente parte, pero antes de llegar a esta, ¿hay alguna duda, comentario? Ya lo han avanzado, sé que ya están trabajando por ahí algunos equipos. Entonces, de este primer punto, ¿hay alguna duda, alguna inquietud que tenga? No, profesora. Ok. Yo sí, Sí, a ver, Aslay. creo que, bueno, es más general. Tendría que ser como esquematizado, o sea, por ejemplo, poner fase 1, fase 2, fase 3, o eh, quisiera un trabajo como más a ensayo, no sé, como más fusionado, no sé cómo explicarlo. Sí, miren, aquí yo creo que no voy a ser tan rígida de, pusieron tal cual el análisis. Por ejemplo, yo cuando sí llevé mi materia de políticas públicas, hice el esquema, o sea, sí dije, a ver, el punto 1, punto 2, punto 3, y por ejemplo a la profesora le gustó mucho. En este caso, como les digo, es más histórico, no es realmente hacer una política pública. Yo creo que se presta más para el ensayo, ¿no? Para que nos narre qué pasaba en términos de política exterior, pero que sea claro, ¿no? O sea, ustedes saben que en un ensayo, al final de cuentas, se debe mostrar una cierta estructura, ¿no? Que cuando el lector lo revise, pues diga, este párrafo nos habla o esta parte nos habla de el contexto interno y esta otra nos habla del contexto interno sin necesariamente poner el apartado de contexto interno, contexto externo. Sin embargo, a ver, bueno, no sé si en política aún no lo hicieron, pero
al menos para nuestra materia, pues es la primera vez que lo vamos a hacer tal cual. Si lo ponen tal cual, o sea, de factores, o uno, ¿cómo nos gusta esquematizar? Factores, ¿no? 1.1, factores internos, 1.2, factores externos, 1.11, factores políticos, 1.12, factores económicos. Adelante, yo no tengo tema con esa cosa, o sea, no les voy a decir, pues como que en realidad era ensayo. Entonces ya queda grabado que yo me comprometo, no voy a decir nada al respecto, aunque sí me gustaría ver más un tipo ensayo, ¿no? Si se darán cuenta, por ejemplo, en las lecturas, creo que era más, bueno, ahorita creo que más bien era Lorenzo Meyer, creo que es uno de los autores que hemos revisado, que tiene como esta naturaleza en su ensayo, ¿no? O sea, era fácil identificar cuando nos hablaba del contexto interno, del internacional, de acciones de política exterior, y sin necesidad de mencionarlas, ¿no? Incluso les ponía títulos. Si lo quieren más hacer a tipo ensayo y también ponerle títulos candentes, como por ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre? El berrinche de López Portillo, el inicio de la diversificación de relaciones exteriores en los 70, pues adelante, ¿no? O sea, digo, este es un tema, una propuesta burda, pero pueden hacerlo, ¿no? O sea, ustedes pueden inspirarse y ponerle este tipo de títulos, ¿no? Realmente sentirse en el rol de escritores como si fueran a publicar un libro histórico y que veamos este tipo de reflexión, ¿va? Y un último punto que me gustaría aclarar sobre el rubro de los actores. En este rubro, chicos, no necesito que hablen de acciones de política exterior. Aquí el truco o el engaño que suele aparecer o la confusión más bien que suele aparecer en este primer punto es que empiezan a hacer referencia a acciones de política exterior, ¿no? Las acciones de política exterior se van a referir a esas acciones que va a llevar a cabo México hacia el exterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé, pueden mencionar los montos quizás, ¿no? Y sobre todo para los sexenios económicos, que van a ser los de Echeverría y López Portillo, pueden mencionar cómo estaba la balanza comercial, cómo estaba la cuestión de las inversiones, del endeudamiento externo como caracterización, pero sin entrar en el análisis, ¿no? Por ejemplo, si ya empiezan a hacer, y México adquirió tantos créditos como estamos viendo con el gobierno de Miguel Alemán, eso, por ejemplo, yo ya lo pondría en política exterior, ¿no? Porque acuérdense que la política exterior va a responder, o estos objetivos van a responder más bien las acciones van a responder a estos objetivos supremos, ¿no? Que es donde está la confusión. Si se atoran, o sea, si al momento de estar redactando o de estar haciendo sus notas o así, no saben cómo clasificar ese rubro, sin problema me pueden mandar un correo o un mensajito, que me tardaré un poco quizás en responder, y con gusto les voy ayudando a ubicarlo, ¿vale? Ahora, el siguiente aspecto, que es el de los objetivos, el interés nacional y objetivos, es creo que el que más les va a causar conflicto, sobre todo porque una, no lo hemos profundizado tanto en las clases y dos, porque para este periodo, ya se los comentaba, es muy difícil. Quien aquí tiene ya hecho el trabajo, yo se los puedo garantizar y se lo voy a exigir así, es al equipo de Cárdenas, porque ellos van a tener el instrumento del plan nacional, el plan seccional, perdón, que va a tener Cárdenas, y ahí vienen muy claros los objetivos, ¿no? Incluso se acordarán que la clase sí les cité cuáles eran los objetivos. En las lecturas, creo que en las complementarias, está el plan seccional, pero si quieren también googlearlo, por ahí anda el archivo oficial. Entonces ya, ustedes ya tienen el trabajo hecho en este punto. Ahora, los que tienen la broncota son el resto del grupo, ¿no? Porque vamos por partes. Aquí vamos a identificar otros dos grandes rubros, ¿no? El gran rubro o el siguiente gran apartado es objetivos, como tal se va a llamar, ¿no? El segundo, y digamos los subapartados, son interés nacional y objetivos. Ahora, me parece, y eso me comentaba el equipo anterior, y es muy válido, yo sé que siempre nos pasa, a todos nos pasó, que existe una confusión entre qué es el interés nacional y los objetivos. ¿Alguien tiene una idea de qué es el interés nacional y qué son los objetivos? Aprovechando que sí vinieron varios a la sesión. Ricardo. Pues digo, recordando como un poco las primeras clases, el interés nacional es más como abstracto Ajá. y, no sé, por ejemplo, defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y los objetivos serían, no sé, por ejemplo, lo que estoy haciendo, la lectura de López Mateos, como
impulsar el principio de no intervención en Cuba para que pues eso no afecte, o sea, no sentar precedentes en México, cosas así, ¿no? O sea, como ya cosas más específicas. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, tú lo tienes muy claro, me parece. O sea, como que estos ejemplos que has presentado son pertinentes. El interés nacional es esta parte, y se lo comentaba un poco al equipo de ayer. El interés nacional, entiéndalo, chicos, como el fin supremo, así, tal cual, ¿no? Fin supremo. Es este objetivo más grandote, ¿no? Es el objetivo, en términos metodológicos, ustedes sabrán que existe esto de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, ¿no? Yo entiendo, y así me gustaría transmitirles esta reflexión sobre el interés nacional y los objetivos, que el interés nacional es esto general y los objetivos son algo particular, ¿no? Ahora, me parece muy interesante el ejemplo que diste, porque uno de los grandes fines del Estado, además recuerden que se supone que el interés nacional responde al Estado como tal, como institución, o como creación social, no sé cómo quieran llamarlo, bueno, ahí ya entraremos en rollos de teorías, pero los haría más bolas, entonces no me aceleraré con esa reflexión. Eh, digamos que el principal interés nacional, y ahí creo que le subí la lectura, ahorita voy a revisar, de otra vez Rafael Velázquez y otro autor, que dice que el fin supremo del Estado, el primerito, así el número uno, es la supervivencia del mismo, ¿no? O sea, no podemos hablar de que hay otros fines si no existe como tal el Estado. Y sobre todo esta reflexión me parece que la hacen mucho por casos como el mexicano o el que yo ahorita estoy viendo que les estaba contando al principio, el de estados como Nepal, ¿no? Que son estados chiquitos que no pueden llevar nada más a cabo porque están entre dos ballenas, que son China e India, y tienen que garantizar la supervivencia del Estado, ¿no? O incluso de la misma población. Y ahí entramos en rollos más teóricos que nos llevaría a esta existencia o independencia del Estado va ligado a otro gran concepto muy abstracto que es la soberanía, y ahí viene muy bien la caracterización que hacía Ricardo, de que el interés nacional es algo súper abstracto, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la supervivencia? ¿Qué es la independencia? ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la soberanía? Pues eso se ha debatido a lo largo de los años, ¿no? En la teoría política. Y la soberanía, entendida en sus dos dimensiones, lo interno y lo externo, pues en lo interno garantiza la estabilidad dentro del propio Estado, y a lo externo, pues la no intervención, ¿no? Entonces es como este fin supremo. Ahora, los objetivos son lo que van a permitir lograr ese fin supremo. Entonces ahí viene, por ejemplo, mantener la estabilidad política, garantizar el desarrollo, bueno, ahí creo que sería, me escucharía más como interés nacional, o que sería promover el crecimiento económico, lograr la distribución del ingreso, mantener, por ejemplo, pensando en el gobierno de Miguel Alemán, no es cierto, de Adolfo Ruiz Cortines, mantener a raya el gasto público, ¿no? No incrementar la deuda externa, ¿se dan cuenta? Y ahí está la diferencia. Incrementar la deuda externa es un interés nacional. ¿Cuál sería el interés nacional, por ejemplo, pensando en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines? Estabilidad Algo interna. así. Yo lo pondría más como objetivo, porque acuérdense que estaba ya medio broncudo el asunto, sobre todo porque acuérdense que habían estallado los casos de corrupción enormes de nuestro querido Miguel Alemán, dice el de Tragicomedia, nuestro ratoncito, o ratota, si queremos llamarla, pero ¿cuál era? ¿Qué modelo se va a establecer a partir de ahora? ¿Qué lógica va a empezar a maquinarse en las élites políticas de México? ¿O se va a impulsar, pues? ¿Qué gran periodo en la historia inicia? Sobre todo en términos económicos. ¿Y si no? Ajá, exacto. Pero ¿qué implicaba este modelo? O sea, ¿cuál era como este escalón más arribita del modelo de sustitución de importación, de Bueno, industrialización? no hacía mucho caso a la liberación comercial. Al contrario, era muy proteccionista. Entonces se buscaba el fomento de la industria nacional más que apoyar a las mercancías externas. Exacto. Yo diría, por ejemplo, que el promover la industrialización a partir de la sustitución de importaciones, el impulsar el proteccionismo económico, eran objetivos. El gran interés nacional, ya lo puso Raquel en el chat, es el desarrollo nacional.
Y además el desarrollo, bueno, es otro gran concepto, ven, les digo, es algo más abstracto, más difícil de aterrizar. Por eso el interés nacional, y ahí voy a entrar un poco ya en polémica, ya les va a tocar a ustedes como internacionalistas más maduros en su vida o trayectoria profesional, el interés nacional es muy polémico, ¿no? Los grandes debates que existen en torno al interés nacional es, primero, ¿quién lo va a definir? El apellido nacional implicaría que todo el pueblo, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? Todo el pueblo mexicano debería hacer un consenso, y ahora sí apoyaría al presidente de que hagamos una consulta y entre todos armemos el interés nacional. Pero imagínense si eso pasara, ¿no? Que a todos nos convocaran y nos dijeran, a ver, Ricardo, a ver, Adlai, a ver, Anaí, Saúl, ¿cuál es tu interés nacional? Pues no sé, cada quien hablará desde su trinchera, ¿no? Por ejemplo, yo, pues no sé, diría, ganar más dinero. No sé, es un ejemplo tonto, ¿no? Alguien diría, pues que las mascotas estén mejor protegidas, ¿no? Que luchar por el medio ambiente. Si se dan cuenta, se vuelve muy atómico el asunto. Entonces, los grandes debates del interés nacional en la actualidad, en términos ya más teóricos del análisis de política exterior, es uno de esos, ¿no? ¿Quién define el interés nacional? Históricamente se ha criticado que pues lo definen las élites, y eso es un hecho, y sobre todo en el caso mexicano y el periodo que estamos viendo en estos momentos de la historia, nos queda clarísimo que era la élite política, o sea, no había nada de las consultas. Imagínense en un México represor, autoritario, pues que te dijeran, a ver, Saúl, tú dinos cuál es el interés nacional, pues ni de chiste, ¿no? Y en este caso, que estamos viendo en concreto de Adolfo Ruiz Cortines, pues el desarrollo es un concepto también muy abstracto. Imagínense los debates, ustedes ya conocen la historia del desarrollo. eh, a ver, ¿qué es el desarrollo? A ver, mejor lanzo esa pregunta. ¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo entienden al desarrollo? Son los papás. ¿Alguien más? Bueno, yo había escuchado, bueno, no he escuchado, había estudiado antes esta diferencia entre el crecimiento y desarrollo, ¿no? Que el crecimiento iba más a un ámbito cuantitativo, el desarrollo a un ámbito más cualitativo, que iba a tardar supuestamente un poco más bueno, para que llegara al desarrollo necesitábamos un cierto crecimiento. Entonces, era como esta dialéctica entre ambas, pero una se debía más como que este ámbito, pues sí, como diríamos, más atómico, por eso se dice que son los papás, porque pues básicamente necesita de un antecedente para que llegue a fondo el desarrollo como tal. Exacto. A ver, el debate sobre el desarrollo es muy complicado porque en realidad también eso, a ver, los conceptos, y esa yo ahí sí me veré muy constructivista, los conceptos, los grandes conceptos, desarrollo, soberanía, pues responden a los cambios en la sociedad, ¿no? Para estos años, y eso es por eso también interesante ver cómo se pensaban estos conceptos en todos los momentos que iremos viendo, nosotros de manera histórica, pero a ustedes ya les tocará en Política 3 de manera más clara en la realidad del México contemporáneo. Pero, por ejemplo, imagínense pensar en el desarrollo en los tiempos de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, pues no era lo mismo ahora, por ejemplo, cuando Felipe Calderón impulsó una agenda de desarrollo sustentable, por ejemplo, que es uno de los pocos logros que tiene este sexenio, pero que está ahí, ¿no? Que cambia este discurso, ¿no? Ya no es ponderar estas variables económicas únicamente, es el crecimiento del PIB, la distribución, ¿qué otro gran rubro? Como les decía, mantener a raya la deuda externa, sino, por ejemplo, ahora pensar que también hay que cuidar al medio ambiente, ¿no? Entonces les digo, el interés nacional, y otra vez regresando a este rollo, es este fin supremo, pero muy abstracto, ¿no? Y les digo, es muy polémico. Para esto, yo les había compartido, porque se acordarán que les había dicho que todo este rollo, estas teorías, toda esta reflexión ya la debieron haber visto en Política 1, pero al parecer ustedes arrancaron de lleno con el análisis histórico, y es muy triste porque cuando yo era estudiante de RI, de Política Exterior, y cuando descubrí todos los debates que están en teorías, por ejemplo, o más bien en análisis de política exterior desde un enfoque teórico, pues me di cuenta que no nos habían enseñado nada, ¿no? Porque dije, pues bueno, volví a repasar la historia y aprendí otras cosas,
pero en realidad nunca aprendí análisis de política exterior, ¿no? Entonces, me decepcionó un poco descubrir que ustedes tampoco, cuando ya ustedes tienen una asignatura exclusivamente para ello. Pero bueno, pues ni modo, dice, no, es de mediocres culpar al otro, más bien hay que ser activos, ¿no? Entonces yo lo que hice, cuando se acordarán que hicimos un repaso muy general sobre el análisis de política exterior, yo les decía que, bueno, les preparé, por eso es que consideré necesario, no es la de obligatorias, es la de complementarias, estaba súper equivocada. En las lecturas complementarias que he ido subiendo a lo largo de estos meses, uno de las grandes carpetas que preparé fue la de análisis de política exterior. No les compartí todos los textos porque también son varios y yo he estado descubriendo muchos en estos días, pero hay uno que me gusta mucho porque creo que es muy claro para ustedes, que es el de Rafael Caldú, que es este. Déjenme ver. Se llama La política, bueno, el libro se llama Dinámica de la Sociedad Internacional. Todo el libro completo está en PDF. Yo nada más siempre jalo este y creo que el de los estados. Bueno, creo que sí he jalado varios por ahí de él. Pero bueno, que habla sobre análisis de teoría de política exterior es muy teórico, ¿no? Primero parte de esta idea de qué es la política exterior y cuáles son sus elementos fundamentales. Entonces ahí les sugiero que se echen la lecturita. No voy a entrar en toda la lectura. Voy a irme, perdonen si lo paso un poco rápido. Viene luego el clásico análisis, las etapas de política exterior. A ello, chicos, sí los invito. Ustedes, a ver, ya son estudiantes de universidad, ya no se tienen que quedar con lo que les dice el profesor y casarse con esto. Ustedes tienen que contrastar las lecturas. Esta es una de las propuestas de análisis de política exterior, ¿no? Esta es la de Rafael Caldú y es la que muchos adoptamos. Yo trato de hacer un mix de todas, pero se van a dar cuenta que en general todas son iguales, ¿no? Les hablan de la elaboración, ejecución y control. A ver, siguen las etapas. Les digo, o sea, yo sí les sugiero que hagan esta lectura para que vean un poco más de qué va el análisis de política exterior. Les digo, y además es muy concreta y tiene mucha revisión de literatura, un poco viejita, sí, ya podría decir, es del 93, pero todavía creo que algo vigente. Y, déjenme llegar hasta el final, es una lectura muy llena, bueno, muy completa. Este es otro de los grandes debates en política exterior. ¿Cuál es la relación entre política interna y política exterior? Y aquí, para ir aterrizándolo espérenme, déjenme llegar. Perdonen si lo estoy pasando, pero es que quiero que conozcan estas lecturas. Aquí está, este es el rubro al que quería llegar. El análisis de los fines y objetivos de la política exterior, el debate del interés nacional. Les digo, el interés nacional tampoco deben comprarse la definición del fin supremo, ¿no? Porque les digo, es un concepto que está súper debatido en teorías de política exteriores. ¿Qué rayos es el interés nacional? ¿Quién lo debe definir? ¿Qué implica? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué limitaciones? Ahora, entonces aquí va a establecer esta distinción entre fines y objetivos. Él además es español, entonces pues también esto es interesante. Vamos a entender entonces desde la perspectiva de Caldú al interés nacional y también como Rafael Velázquez lo propone como el fin supremo. Ahora, la otra particularidad son los objetivos. Y entonces nos dice, los fines se configuran como una serie de resultados que se aspiran lograr o se intentan mantener, y esta es otra característica del interés nacional. Los objetivos son pensados más en términos de mediano y corto plazo, del corto y mediano plazo. El interés nacional se supone que debe ser, aspira a ser este fin que trasciende los tiempos, ¿no? Y que es más bien a largo plazo. Acuérdense que en planeación de políticas, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero en planeación de políticas deben existir estas políticas del corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, el interés nacional, lo podemos llamar también objetivo, pero es este objetivo supremo y a largo plazo. Si se dan cuenta, les vamos añadiendo como más atribuciones, ¿no? Respecto a los cuales un Estado está dispuesto a movilizar sus principales recursos, arriesgando en último extremo su propia existencia y soberanía. Les digo, el fin supremo, uno de los grandes intereses nacionales, yo diría el primero y uno de los más importantes y que siempre va a estar ahí, es la existencia y la soberanía del propio Estado, ¿no? Sin Estado, pues no tiene sentido el interés nacional, no tienen sentido los objetivos y pues no
tampoco tiene sentido la política exterior, ni su análisis, mucho menos. Ahora, los objetivos son las metas, y eso también me gusta de esta lectura, que resalta en negritas como estos conceptos fundamentales y luego pasa al debate o al análisis más teórico. Los objetivos son entonces estas metas de la política exterior, resultados concretos, particulares, generalmente más medibles. El interés nacional es muy abstracto, los objetivos sí son más concretos e incluso medibles. Por ejemplo, les decía, pensemos en el interés nacional del desarrollo, ¿no? Objetivo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Y una forma de medirlo, pues es ver si durante el sexenio, no sé, supongamos que Adolfo Ruiz Cortines, es un ejemplo burdo, no ocurrió en realidad, se propuso que el PIB creciera 3%, ¿no? Entonces ustedes tendrían que presentar una gráfica de el crecimiento económico durante, o más bien, el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines fue de la siguiente manera. En el 52 se logró esto, en el 53 esto, en el 54 esto. Y es algo medible, algo que sí podemos, por ejemplo, también podría ser ese, ¿no? De crecer el índice de pobreza, ¿no? Lograr la distribución del ingreso, reducir la brecha de desigualdad, ¿no? Para eso existe, por ejemplo, el índice Gini, ¿no? Ustedes podrían decir, al iniciar el sexenio de tal presidente, el índice Gini era de, creo que entre más cercano a 1 es más ineficiente, entre más cercano a 0 es más eficiente, entonces era de 0.5, ¿no? Pero al finalizar el sexenio, el índice Gini era de 0.3, entonces logró reducir en cierta medida la brecha de desigualdad, sin embargo, no lo logró porque faltó ABC. ¿Qué se pretende alcanzar y mantener a corto y mediano plazo, como les decía, mediante la ejecución de una serie de actuaciones al exterior? Aquí Rafael Calduc se está viendo muy analista de política exterior porque lo está aterrizando al análisis, pero bueno, en realidad podría aplicar para todo, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, Aaron nos podría hablar de los objetivos eternos, que al final responde otra vez al famoso interés nacional, que divide entre abstractos como la gloria, la seguridad y la fuerza. Bueno, yo la gloria le pondré otro matiz, pero bueno, suena muy romántico esto de gloria, y concretos como la definición del espacio, definición de límites, por ejemplo, crecimiento de población. Acuérdense que en estos años viene también el boom poblacional en la sociedad mexicana, la distribución, el crecimiento de la clase media, que también va a tener efectos en la creciente demanda de satisfactores sociales, y no es gratuito que tengamos las grandes huelgas de clases medias en los sexenios de Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz, por ejemplo, ¿no? Ricardo. Entonces, o sea, como idealmente todos identificaríamos el mismo interés nacional. Podría ser, exactamente. O sea, por ejemplo, yo creo que en el caso de Revolución Mexicana, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el interés nacional en Revolución Mexicana? Mantener la integridad territorial y Exactamente. Exactamente. Y ahí vendrían ya acciones, ¿no? Denunciar la invasión a Veracruz, condenar la mediación del ABC. Se dan cuenta, son acciones más concretas, ¿no? Y más bien, objetivos concretos. Y las acciones entonces van a responder a, ¿qué se hizo para condenar la denuncia de la invasión a Veracruz? Carranza envió un telegrama al Departamento de Estado diciendo que, si se dan cuenta, entonces hay el objetivo tiene una relación con la acción. Entonces, por eso es el siguiente nivel que vamos a ver ahorita que regresamos otra vez. Ahora, ya para ir cerrando este punto, otra distinción para que entiendan ya mejor de la mejor manera, esta era la parte más importante de esta sesión o esta asesoría, la distinción entre interés nacional y objetivos, porque me lo decía muy bien el equipo de ayer, pues la verdad es que no lo entendemos al 100, y no es malo, porque en realidad yo sé que para estos años es súper complicado. Ahora, una última distinción que podremos saber qué es el interés nacional y los objetivos es que el interés nacional van a ser estos fines esenciales o vitales, mientras que los otros van a ser fines secundarios, ¿no? Que generalmente son subordinados a este fin esencial o vital. Ahora, para concluir, entonces Calduc nos dice que podríamos identificar, esa es su propuesta, ¿no? De Calduc, que los fines o que el interés nacional a lo largo de la historia de la humanidad básicamente y de los estados, no solamente del mexicano, les digo, además me gusta porque contrasta porque él es español, ¿no? Y él está hablando del caso de España, que tiene una realidad muy diferente a la nuestra, ¿no? México, un país que también además sufrió
un proceso de conquista, mientras que España no lo tuvo, no fue una de las grandes potencias. Es la seguridad del Estado, el bienestar económico y social de la población, y la protección y fomento de valores y cultura de la sociedad. Y dice, otros fines internacionales responden a estas intenciones y multilaterales, ¿no? El mantenimiento de la paz y seguridad internacional, la protección de y respeto de los derechos y libertades fundamentales, el mantenimiento de la justicia, la promoción del progreso social y el nivel de vida de los pueblos. Si se dan cuenta, son conceptos muy abstractos. Y mi propuesta, chicos, es que el interés nacional, en el caso mexicano, han sido, desde mi perspectiva, que todavía no termino de pulir, espero en estos días para publicar un artículo sobre eso, es garantizar la soberanía y la lucha por obtener márgenes de autonomía en el escenario internacional, la promoción del desarrollo, con todo este bagaje que ha implicado la historia del desarrollo y la evolución del concepto como tal, y la posición de México en el escenario internacional, sobre todo porque en algunos momentos de la historia hemos tenido la aspiración a ser una potencia con voz en el escenario internacional, sobre todo bajo este concepto de potencia media. Entonces, no sé si con esto ya les queda un poco más claro la parte de interés nacional y objetivos. Aquí es donde sí me gustaría escucharlos bien porque ya estamos a punto de concluir Política Exterior 2 y pues ya van para Política 3, entonces ya están haciendo un trabajo final, así que es el momento, dirían, es ahora, callen, ¿cómo es? Hablen ahora o callen para siempre. Y les digo, esta es una propuesta. A ver, el interés nacional, les digo, es un concepto polémico hasta más no poder. Voy a ver si en una de mis lecturas en inglés sobre el interés nacional se las comparto para que, ¿cómo se llama? Vean cómo estos debates ya más teóricos, ¿no? Esto ya, chicos, totalmente forma parte de teoría de análisis de política exterior que ustedes tristemente no lograron ver en Política 1, ¿no? O sea, todos estos debates ya los debieron haber visto, hasta el cansancio, ¿no? Y autores y perspectivas y los clásicos de la política exterior. Y les voy a compartir un libro que un amigo me compartió sobre teoría de análisis de política exterior. Sobre todo si hay alguno que también le gusten estos temas, pues ya para que vayan curtiéndose en estos análisis, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, entonces vamos a seguir con las últimas partes que ya son un poco más fáciles del análisis y ya pasar a sus dudas concretas. Y Adlai. Yo tenía, bueno, no sé si es una duda, pero por ejemplo, en el tema de López Portillo, hay una disculpa, mis perritos están jugando. No tienes que disculparte. Fue todo este problema en torno al tema del petróleo, ¿no? Y de los préstamos y bla, bla. El tema del petróleo que iría en el objetivo más bien, ¿no? Y en el interés nacional podría ser el tema de lo de la soberanía, incluso la posición del escenario internacional que usted mencionaba y del desarrollo económico. Exactamente. Yo creo que López, es que, a ver, me nefastean estos dos porque son exagerados, a más no poder, o sea, ahí sí yo diría que con ellos dos tengo una situación de amor-odio, porque es cuando también empezamos la gran diversificación de relaciones exteriores, pero son nefastos en su forma de hacerlo, o sea, proponer que van a mediar el conflicto del Medio Oriente cuando no tienen idea. Yo es una de las regiones más olvidadas por parte de México a la fecha, ni siquiera sabemos dónde está Medio Oriente. La propuesta de ser el próximo secretario general de Naciones Unidas, o sea, llorar en el Congreso no sé cuántas veces, o sea, se me hace muy exagerado, pero bueno, esos excesos ya los veremos, ¿no? Pero reconociendo en términos de política exterior, tuvieron interesantes iniciativas, ¿no? Con el gobierno de López Portillo, yo te diría que están los tres grandes intereses, ¿no? Que va a ser la defensa o la independencia económica de México, porque va la situación, el proteccionismo en esos años económico estadounidense es feroz y México tiene que buscar salida, por eso va a intentar diversificar las relaciones exteriores. Segundo, la cuestión económica, porque el tema acuérdense que López Portillo va a iniciar su gobierno con una crisis de la deuda, una primera crisis de la deuda, pero se va a reponer con los famosos yacimientos de petróleo, ¿no? El boom del oro, el oro negro. Y este boom del oro negro, además,
lo va a hacer aspirar a convertirse en un papel, en un actor preponderante en el sistema internacional. Por ejemplo, Mario Ojeda, a principios de los 70, creo que estaba iniciando el gobierno de Echeverría, publica su clásico de Alcances y Límites de la Política Exterior, pero años después analiza otra vez la política exterior de lo que pasó durante Echeverría y López Portillo, y habla de una política exterior activa y con esta aspiración de convertirse en clase media, ¿no? Perdón, una potencia media en el escenario internacional, y tiene iniciativas interesantes, sobre todo en América Latina. Entonces, creo que el sexenio de López Portillo es riquísimo en esto, pero me parece que ya tienes muy bien identificado, creo que gracias a esta asesoría, me alegra, creo que sí sirvió, cómo va a ir moviéndose este análisis, ¿no? Ricardo y luego Saúl. Solo como, o sea, bueno, para recomendación de usted hacia nosotros, ¿qué es más fácil? O sea, que primero o sea, como después de ya hacer nuestra revisión, identificar los objetivos y de ahí abstraer el interés nacional, o hacerlo como al revés. Lo que te funcione. A ver, yo creo, bueno, a mí me funciona más ir de lo particular a lo general, como de estas, ahí sí también, chicos, yo les recomiendo, sobre todo para análisis histórico, que lean mucho, por eso es que es un trabajo que demanda también investigación, por eso me preocupa que lo hagan bien, o quiero que lo hagan bien, y en esto sí les demandaré un poco más de alcance. Digo, en las infografías, bueno, eran resúmenes, básicamente, pero aquí sí ya quiero ver de su cosecha, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, primero, deben leer mucho, hacer investigación, obviamente, no va a ser suficiente con las lecturas que les he compartido, y empezar a hacer estas lecturas, ¿no? O sea, si a ti te sirve, por ejemplo, primero identificar el interés nacional y luego los objetivos, adelante, pero creo que funciona más identificar los objetivos, sobre todo pensándolos, y es lo que le decía Liz, cuando hacíamos política, análisis de política en clases, lo que yo los obligaba a hacer era que me dijeran los objetivos políticos, económicos y sociales, porque parece que también en estos tres rubros se podrían identificar. Y luego condensarlos y decir, y el interés nacional entonces era, porque van a ver que, por ejemplo, en los sexenios donde lo más importante es el crecimiento económico o el desarrollo, hay una gran tendencia hacia eso, ¿no? O sea, me vale la sociedad, lo veíamos con los videos de Adolfo Ruiz Cortines, él se va a preocupar mucho por la estabilidad en el rubro macroeconómico, eh, y se olvida un poco de la sociedad, ¿no? Y también Miguel Alemán. Y de ahí, por ejemplo, por eso Los Olvidados es una película de las clásicas de la crítica social de esos años, ¿no? Era un gobierno autoritario. Les digo, en estos años también lo político no tiene mucho, no podemos hablar mucho, porque pues eran los años del autoritarismo, ¿no? Que sí hay fases, ¿no? Que se va a empezar a crear la Dirección de Seguridad Federal, que el espionaje y también derivado de la presencia comunista y los discursos anticomunistas del gobierno mexicano, pues van a llevar a una mayor represión política, ¿no? Entonces, si a ti te sirve más de lo particular a lo general, adelante, pero si te sirve más de lo general a lo particular, también. Aquí sí ya tienen que aplicar técnicas y metodología de la investigación, chicos. Aquí sí ya es probarlos. Aquí sí les puedo decir que aquí lo que voy a hacer es probarlos como investigadores y ya no tanto como mis queridos estudiantes. Entonces, por eso es que me preocupa que todo esto quede súper, súper claro, ¿va? Saúl. Sí, bueno, mi duda va sobre esta línea. Bueno, a mi equipo le tocó Miguel Alemán, pero lo que me conflictó a mí en este periodo es que como tal no es un hecho concreto, ¿sabe? O sea, porque todavía como tal no inicia la Guerra Fría, todavía como tal no inicia el desarrollo de ISI, o sea, porque se da un periodo a este siguiente. Entonces, es como que un paso, un escalón antes de todo este entramado de procesos. Lo que me origina a mí la duda es que cuando estaba leyendo sobre este periodo, es que dice que el principal, bueno, una de las principales cosas que tiene este gobierno es analizar el México postrevolucionario y ver los avances y retrocesos. Entonces, su idea principal es cómo llevar a México a la modernidad en el ámbito económico y político. Entonces, a mí eso se me hace muy abstracto. Entonces, Sanse dedujo que ese es como el interés nacional y los objetivos pues eran alinearse bajo las ideas occidentalistas de Estados Unidos o capitalistas de Estados Unidos y llevar a cabo así
otro de sus objetivos, que es como el proceso de industrialización, y más que nada de la mano de la industria petrolera. Entonces, no sé si yo lo hice de manera general, o más bien si esté bien para empezar, o si es de manera general a lo particular. Entonces, es lo que me conflictó un poco por este periodo, por la característica de este periodo, que es como que todo como tal no está la Guerra Fría, todo como tal no está easy. Entonces, eso no. Sí, creo que los que les va a tocar las peores partes son justo los que están en las coyunturas, ¿no? O sea, como que la transición a y no está el apogeo de los modelos, ¿no? Por ejemplo, el Adolfo Ruiz Cortines, les digo, es clarísimo porque yo diría que es el padre del desarrollo estabilizador, ¿no? Así lo pondría. Pero Miguel, y se los he repetido en las clases, Miguel Alemán y Manuel Ávila Camacho van a sentar las bases para esto. O sea, tampoco es que el desarrollo estabilizador salga así como generación espontánea de, wow, era necesario, surgió, ¿no? Porque se le ocurrió un día, despertó de buenas a Adolfo Ruiz Cortines y dijo, necesitamos implementar un desarrollo que sea estable, ¿no? Que garantice la estabilidad de las finanzas, de los rubros macroeconómicos de México, ¿no? No responde a un proceso. A ver, Miguel Alemán, y lo dijiste una palabrita que me gustaría que entiendan para que vean que también será un tanto flexible. O sea, sí les digo, voy a ser exigente en pedirles ver sus capacidades como investigadores y su capacidad de análisis, es lo que voy a demandar, o sea, es lo que voy a evaluar básicamente, pero también seré flexible porque les digo, no hay documentos en los que puedan obtener esta información. A ver, en teoría ustedes saben que también como investigadores hay que siempre privar las fuentes primarias, ¿no? O sea, no el refrito del refrito de refrito, o sea, leer la lectura de la profesora, por ejemplo, si escribiera más, y la cito, ¿no? Para que vea que me gusta su propuesta. No, ahí lo que me gustaría ver mucho también, que veremos, porque también pues las circunstancias están un poco limitadas, no había muchos documentos oficiales, acuérdense que también el autoritarismo no es que hubiera tanta transparencia a la información, pero por eso les digo, ya el que tiene el trabajo hecho es el equipo del cardenismo, porque tienen el documento rector, ir a estos documentos primarios, ¿no? ¿Qué decía la secretaría en esos años? ¿Quiénes eran los responsables? No sé, como cosas por el estilo. En este sentido, entonces, me gustaría dejarles clara la idea. No existe una interpretación buena o mala, o sea, porque tú decías, si estamos bien. Aquí es mucho leerlos a ustedes, ¿no? Sus propuestas. Acuérdense que como investigador también el que investiga o el que genera conocimiento no debe proponer, debe presentarnos sus hipótesis, lo que ellos nos están diciendo, ¿no? O sea, no se trata de que veamos el resumen de X autor, porque si no, mejor yo leo el libro de ese autor, ¿no? O sea, quiero ver sus propuestas. Y aquí entonces ustedes serán los que deberán definir esto, ¿no? Para nosotros, el interés nacional es este. Y como investigadores, su chamba, chicos, es argumentar por qué es eso y por qué no es otra cosa, ¿no? Aquí es defenderse, ahora sí dirían, como gatos, o sea, pero de manera formal, que sería con argumentación e investigación, por qué ese es el interés nacional y no otro, ¿no? ¿Por qué son esos los objetivos y no otros? O sea, ustedes lo que tienen que hacer conmigo es convencerme de que su investigación es sólida y que eso que están diciendo es la pura verdad, ¿no? Acuérdense que el fin del conocimiento científico es descubrir, exacto, defenderé mi proyecto como un perro. Excelente analogía. Entonces, en el caso de Miguel Alemán, yo te diría que va a ser el iniciar el proyecto de modernización. Y en parte va con esto, ¿no? Iniciar el proyecto de modernización porque es una base, perdón, es una fase superior a los ideales de la revolución. O sea, en el México postrevolucionario, ustedes, y ahí ya los equipos de México postrevolucionario lo verán, era más la cuestión política, ¿no? Es casi garantizar el proyecto político, la supervivencia de los ideales de la Revolución Mexicana. El México postrevolucionario, yo les podría decir que el interés nacional iba más en un tinte político, ¿no? Plutarco Elías Calles, como que por ahí ya empieza esta idea de modernizar a México, pero también yo diría que más desde un enfoque de modernizarlo en términos políticos, ¿no? ¿Qué es eso de que cada vez que haya sucesión presidencial surge un levantamiento y casi estallamos en otra revolución mexicana, ¿no? O sea, Calles lo que ya buscaba era dar esta estabilidad política, porque ahí viene esta noción de la soberanía que les decía como fin supremo del Estado, ¿no? La soberanía tiene dos dimensiones, lo interno y lo externo. Lo interno en garantizar que la sociedad no se deshaga entre ella, ¿no? O sea,
En países donde hay guerra civil, hay un interés nacional, o más bien hay una política como tal, o políticas públicas, se podría impulsar políticas públicas. Piensen en casos, por ejemplo, ya no piensen en México, por ejemplo, piensen en otros países donde hay guerras civiles o inestabilidad política. ¿Es posible la existencia de políticas públicas de impulsar un interés nacional? Exacto. Ahí, por ejemplo, vienen otros análisis ya más teóricos que les dirían, para que puedan existir las políticas públicas es necesario que exista el Estado de Derecho. Ahí me oiré muy como mis profesores de la Facultad de Derecho de la Anáhuac, porque si no, pues no hay garantías mínimas para que se puedan impulsar, ¿no? O sea, cuando hay inestabilidad política, lo primero a lo que se deben abocar los estados es a pagar ese conflicto, ¿no? No pueden pensar en otra cosa, no pueden pensar en desarrollo, no pueden pensar en posición internacional. Y esto lo podemos ver muy claro en la historia de México. A ver, ¿qué pasaba cuando en el siglo XIX México era, perdonen la expresión, un desmadre político? ¿Qué nos pasó? O sea, en términos de política exterior era súper reactiva, era de, nos invadieron chispas, tenemos que ir a convertir a los gringos. Y al final, pues como también teníamos toda la broncotota de nosotros, pues no pudimos defendernos y ¡pum!, nos quitaron territorios. Entonces, ahí yo te diría, yo lo que te diría es que Miguel Alemán va a sentar las bases, sobre todo económicas, para el proyecto del desarrollo estabilizador. O sea, es el germen del desarrollo estabilizador y sobre todo porque también pues se le va a ir de las manos este crecimiento económico. Acuérdense que sí, el objetivo, yo diría que sí, el interés nacional de Alemán era impulsar la modernización económica de México sobre todo, pero se le va a ir de las manos, porque él va a ponderar mucho esta parte del crecimiento, crecimiento, crecimiento. Ya lo decía muy bien Liz en la clase de ayer. O sea, empieza a crecer desmedidamente México. No sé, creo que alguien de ustedes cuando participó, empieza a crecer desmedidamente y empieza la inflación. Lamentablemente también cae la demanda de productos derivados del fin de la guerra de Corea y México termina con una devaluación y una situación económica precaria, ¿no? Entonces, por eso la consigna de Adolfo Ruiz Cortines es, vamos a ser austeros en todos los rubros macroeconómicos para lograr este desarrollo estable. Y de ahí viene la palabra de desarrollo estabilizador. Entonces, no sé si queda un poco más clara esta parte, Saúl. Sí, ya un poco más claro. Gracias. Ok, entonces, pero cualquier cosa, tú o tu equipo, con gusto podemos ir aclarándolas, ¿no? Sobre todo, les digo, me preocupa porque sé que es muy conflictivo esta parte, es que es muy abstracta y es muy subjetiva hasta cierto punto la parte del interés nacional y los objetivos. Entonces, con gusto, si quieren hacerme, o los demás equipos de, profesora, me siento perdida, ya no sé cuál es el interés nacional o el objetivo, estoy creo que confundiendo entre uno y otro, con mucho gusto lo podemos ir viendo. Esto sí ya como por mensajitos, ¿no? Por eso esta era la gran sesión suprema, para que ya ahorita empiecen a darle movimiento a sus investigaciones y ya yo los ayude ya con nada más como ir redondeando, puntualizando, ¿no? Ok, entonces el siguiente gran rubro, el siguiente tercer punto que vamos a evaluar son las acciones, o más bien que ustedes deberán presentar. Y aquí entonces deberán identificar quién o quiénes son los responsables de la implantación de acciones en política exterior. A ver, ustedes me pueden decir ahorita quiénes son los responsables, sobre todo en este contexto histórico que estamos revisando, que hemos revisado a lo largo de estas clases. A ver, Ricardo. Pues siento que sobre todo, y más que el secretario, es el presidente, porque pues en estos momentos justo son pues la época del PRI, y el presidente es como tanto el jefe, o sea, como del Estado, pero también el del partido. Entonces, aunque sí hay como la figura del líder del partido aparte, es básicamente el que controla todo. Pero creo que lo que es interesante que hemos, bueno, en mi equipo descubierto es que también en el Congreso sí se discutían como puntos de vista y algunos incluso eran como bastante radicales, pero pues solamente eran como, pues sí, discursos y discusiones y puntos de vista, pero la última palabra la tenía el presidente. Ok, lo tienes ahí, ¿no? A ver, en estos años, chicos, ustedes no tienen que quebrarse tanto la cabeza, ya les tocará en política 3 y sobre todo si sus profesoras les van a dejar bueno,
cuando yo era adjunta, teníamos solo 1 y 2, y en 2 ya veíamos el análisis del sexenio en curso, que era casi siempre el de Enrique Peña Nieto. Entonces, ahí sí tenían que entrar en camisa de 11 varas, porque ahí sí eran más actores, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, el control de la política exterior también, ustedes recuerden que recae en el Senado, porque ellos evalúan, por ejemplo, si entra en vigor un tratado o no. Y creo que la última reforma dice que también acciones, o sea, como que en general deben hacer este control de la política exterior de México, ¿no? Y además se ha atomizado la participación de actores en el México contemporáneo. Pero bueno, regresando al sexenio que nos, bueno, al periodo que nos corresponde, pues está el presidencialismo en todo su auge, ¿no? O sea, esta forma de gobierno en la que se exacerba mucho la figura del presidente, que algunos autores dicen que en realidad no era tan exagerada, que exageramos mucho en decir que era un México tan autoritario. Ustedes ahí también les digo, es mucho ya entrar a estos debates, a estas consultas históricas y propuestas de autores, pero en efecto, la política exterior, chicos, a ver, también es importante que entiendan un punto teórico sobre la política exterior. La política exterior no la puede hacer cualquier actor del Estado y del gobierno. ¿A qué me refiero con esto? En los últimos años, sobre todo, les digo, en este periodo no les va a tocar mucho, pero en los próximos sí, en el próximo semestre o política les va a tocar. Ustedes ven una participación de otros actores en las relaciones exteriores de México. ¿Algunos ejemplos? ¿O no sabía eso? ¿Puedes O repetir sea, la actores pregunta? internos. Ah, sí, perdón. Dame un segundito, Ricardo. Que en los últimos años hemos visto la participación de otros actores en la gestión de las relaciones exteriores de México. Algunos ejemplos de estos otros actores que ustedes ven y podrían ver en noticias o de sus clases, que seguramente ya por ahí les han dicho algunos profesores, ¿no? A ver, Ricardo. No, yo preguntaba si actores internos o externos. Internos, sobre todo el gobierno, más bien no del gobierno mexicano, de México. Los gobernadores. Exacto. ¿Quién más? ¿Solo los gobernadores? Por ejemplo, el hermanamiento de ciudades, ¿en quién recae? ¿Solo gobernadores? También los municipios, por ejemplo. ¿Y el Congreso y el Senado? ¿Han Sí, escuchado de ¿no? acciones? Las interparlamentarias. Exactamente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por ejemplo. A ver, y aquí viene un punto interesante. Estos otros secretarios, por ejemplo, también, ¿quién es la secretaría en términos del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la secretaría que dirige las relaciones exteriores de México? Lo lleva en el nombre. La Secretaría de Relaciones Exteriores, exactamente, pero como lo decía Adlai, no siempre. Y últimamente, sobre todo en términos del Telecan, por ejemplo, en los 90s, y pues con el nuevo ¿quién dirigió las negociaciones del TEMEC? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores? Hacienda, ¿no? ¿Alguien más? Digamos que ahorita les voy a decir esta posición, pero alguien más llevó la tutela. O sea, si buscan info del TEMEC, donde van a encontrar más info, ¿dónde va a ser? ¿En qué secretaría? De economía. Exactamente. Comer. De economía, de economía. En aquellos años sí creo que era el Ministerio de Comercio y Fomento, la Secretaría de Comercio y Fomento, algo así era, porque acuérdense que también la estructura de la Secretaría ya viene parte administrativa, por eso es importante analizar la política exterior desde la administración pública, pero bueno, esa ya va a ser mi tesis. También están estas otras secretarías, ¿no? O sea, forman parte del Poder Ejecutivo, pero no necesariamente son la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿qué voy con todo este rollo? A que normalmente, o más bien, la política exterior solamente la puede dirigir el Poder Ejecutivo y generalmente a través de sus ministerios o secretarías. Aquí sí, por eso, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, pero aunque hay también debates de últimamente si las relaciones exteriores de México se han vuelto más económicas, porque ahora las grandes decisiones las tiene la Secretaría de Economía
Y eso genera muchas tensiones, ¿no? O descoordinación, pero bueno, esos son otros debates que no voy a entrar en este momento. Ahora, ¿por qué hago esta precisión? Porque a veces se dice que gobernadores, Cámara de Diputados, senadores, municipios pueden hacer política exterior. ¿Esto es cierto o falso? Falso, ¿Por qué? porque es una facultad exclusiva del Poder Federal y Exactamente. específicamente del Ejecutivo Federal, ¿no? Exactamente, porque son los representantes del Estado como tal. O sea, el gobierno de, no sé, Guadalajara, por ejemplo, que son uno de los más activos en la internacionalización de los gobiernos locales, no tiene estas facultades, no está facultado para representar al Estado. Esto es muy importante, chicos, porque hay una serie de aberraciones. Alguna vez que tomé una sesión o un curso sobre para diplomacia, que es como se le conoce a esto, nos decía la chica de la Secretaría de Relaciones Exteriores encargada de estos vínculos paradiplomáticos, que, ¿qué pasa? A ver, imagínense también en la situación de un municipio y un estado en las que, si, a ver, si el presidente mismo a veces no tiene las facultades para dirigir la política exterior de México, ahora imagínense un gobernador o un presidente municipal. O sea, ¿qué? Promete las perlas de la Virgen y esto es muy peligroso para las relaciones exteriores de México. Entonces, y nos decía, es que pueden comprometerse a cosas que el Estado mexicano no puede garantizar al exterior. Por eso nos decía que es importante entender que la facultad de la política exterior solamente recae en el Poder Ejecutivo. Y en estos años que a ustedes les toca analizar, pues no la tienen tan difícil, lo van a ver en Política 3, que ahí sí les va a tocar ya una serie de debates y de análisis de cómo participan estos otros actores de manera muy importante, porque le vamos a hacer sombra a las iniciativas del presidente, o incluso no lo van a dejar salir del país. No me acuerdo si a Fox, creo que no lo dejan ir a un foro APEC, porque dicen, no, ya basta, o la consigna de la actual presidenta de yo no voy a viajar mucho porque eso era parte de los gobiernos neoliberales, pero bueno, le digo, son otros rollos, a ustedes les toca analizar este papel, ¿no? Y entonces viene el papel de el presidente y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por eso la figura del secretario de Relaciones Exteriores en estos años es impecable. Yo podría decir que se debe a esta estabilidad política que existía, ¿no? Por eso tuvimos a estas grandes figuras, ahí valdría la pena. No les he subido, creo que el libro de los secretarios de Relaciones Exteriores, se los voy a compartir ahorita que acabemos la sesión, que analicen estos perfiles, ¿no? Que pongan más atención a estos nombres, ¿no? Yo no los he mencionado, pero por ahí están, ¿no? Y en este sentido, de ya para finalizar la parte de acciones, ¿qué acciones se llevaron a cabo en términos de política exterior? Se firmó se firmó el acuerdo comercial de 1942, se denunció el acuerdo comercial de 1942, ¿qué otra cosa? Se firmó X acuerdo bracero, se firmó el X acuerdo bracero, existieron tensiones del acuerdo bracero, se denunció la invasión a Veracruz, se firmaron acuerdos o memorandos de entendimiento para la venta de petróleo a Japón, por ejemplo, en el caso de López Portillo, etcétera. ¿Sí se van dando cuenta como qué tipo de acciones son? Les voy a pasar una lectura, les debo muchísimas lecturas, déjenme ver. Les voy a pasar la lectura de los secretarios y la de los instrumentos de la política exterior de México para que vean cómo hacia dónde van orientadas estas acciones, ¿no? Firmas de acuerdos, visitas de Estado, firmas de memorándum de entendimiento, la búsqueda de préstamos, sí, justamente ahí irían, ¿vale? La firma de convenios culturales. Liz les va a mencionar, por ejemplo, de un acuerdo cultural que va a permitir estabilizar las relaciones entre México y Japón, porque acuérdense que las habíamos roto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué momento se repone, no? Va a ser en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, y Liz les tiene esa cita al final, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos culturales, que también yo les digo, les insistía, la política exterior debe ser integral y entonces debe pensarse en términos políticos, económicos y sociales, aunque en estos años van a ser más de tipo políticos, ¿no? Se abrió tal embajada, por ejemplo, en el gobierno de Adolfo López Mateos se van a abrir un montón de embajadas, se van a hacer visitas de Estado, recíprocas, se van a enviar representantes, etcétera. Entonces, ¿hay alguna duda sobre este rubro? No, profesor.
Ok, bueno, entonces ya vamos a concluir. Finalmente, cualquier política pública debe tener esta última fase. Si se acordarán ahorita del repaso rapidito que les di de la lectura de Caldú, él hablaba de 3 rubros, ¿no? Elaboración, ejecución y evaluación. Entonces, la primera parte, factores y objetivos, responde a la elaboración, las acciones a la ejecución y la evaluación, pues a la evaluación, o el control, así también podemos llamarlo. Y acuérdense, no sé si se acuerdan cuando veíamos análisis de política exterior, yo les presenté un circulito, que eran las fases de la política exterior en forma de círculo, porque al final, y todos coinciden, todos los analistas de políticas públicas coinciden, que la evaluación es el principio y el fin. El fin porque pues concluye la política, habrá que ver. En la evaluación lo que tienen que ver, chicos, es contrastar los objetivos, contrastar el interés nacional con las acciones que se llevaron a cabo. A ver, hubo 20 visitas de Estado, se abrieron 10 embajadas, se firmaron X acuerdos, se negociaron no sé cuántos préstamos, se negociaron ventas de petróleo, etcétera. Y entonces nos permite decir que el gobierno de López Portillo logró su objetivo de diversificar las relaciones exteriores, de disminuir la dependencia económica con Estados Unidos. Sin embargo, va a dejar al país en una situación fregadísima, lo va a dejar con una deuda externa triplicada o cuatriplicada, no me acuerdo cuánto va a aumentar la deuda externa en estos años, y concluye con la deuda externa y la crisis del sistema económico finalmente, ¿no? Entonces, y la evaluación se supone que identificando estas áreas de oportunidad se puede replantear una nueva política pública, ¿no? Y en este caso sería una nueva política exterior, nuevas acciones en política exterior, la identificación de un interés nacional. Por ejemplo, los grandes sexenios en los que va a concluir un periodo, por ejemplo, México postrevolucionario, ¿no? La conclusión del cardenismo, la transición hacia el gobierno de Ávila Camacho, son fracturas, ¿no? Porque van a haber cambios en la política exterior, ¿no? El fin de la Revolución Mexicana al México postrevolucionario, el fin del desarrollo estabilizador al desarrollo compartido, del desarrollo compartido a los gobiernos neoliberales, de los gobiernos neoliberales al gobierno de justicia social de AMLO. Se dan cuenta, hay cambios, y hay cambios importantes en política exterior, y esos son los que ustedes deben identificar. Bien, la evaluación es juzgar los resultados de la política, ¿no? ¿Y cómo van a hacer estos? Van a juzgarlos con esto que les decía, contrastar objetivos con las acciones que se llevaron a cabo. Y aquí ustedes nos tienen que decir, pues fue efectiva porque logró ABC, sin embargo, se quedó corto en esto y no logró para nada esto, ¿no? Aquí ustedes deben ser objetivos, o sea, no tampoco respondan a pasiones de yo soy amlista y creo que lo está haciendo de lo mejor, 100% aplauso, sino ser objetivos, ¿no? Por ejemplo, con lo que acaba de ocurrir hace unos días, ¿no? Las declaraciones del presidente sobre lo que ocurre en Estados Unidos. Estuvo bien que dijera que no iba a intervenir en asuntos internos, que no le correspondía a México evaluar si lo que había pasado en estos días era democrático o no, si era un golpe de Estado o no. Sin embargo, se pasó de la raya cuando mencionó la censura a las cuentas de Trump, considerando pues que estas habían alentado a los levantamientos, ¿no? Las acciones en política exterior y aquí identificar si hubo continuidad o concluyeron, ¿no? Pues ya el gobierno por ejemplo, aquí hay el quiebre, ¿no? Entre Miguel Alemán y Ruiz Cortines, al equipo de Miguel Alemán, por ejemplo, decir, pues a ti, Saúl, justo, ¿no? Te va a tocar decir, pues se va a concluir. Adolfo Ruiz Cortines llega con una política totalmente diferente a la de Alemán. Va en contra de la corrupción, de los excesos, de la modernización exacerbada y sin control, va a buscar la estabilidad, etcétera, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario sobre estos grandes rubros del análisis de políticas públicas. Les voy a ser un tanto más sencillo y es mucho porque estamos pensando en un enfoque más histórico, pero espero que con esta retro más precisa les quede más claro qué tienen que hacer en el trabajo final, ¿no? Y les digo, aquí evaluaremos su capacidad de investigadores, de analistas, desde un enfoque más objetivo, más universitario, más profesional, ya no como estudiantes. Las infografías fueron como estudiantes, aquí ya los estoy retando como profesionistas, porque al final pues esto hasta les podría dar para ser consultores políticos, ¿no? Que ese también es uno de los grandes rubros donde podrían desempeñarse. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario sobre esto. Monse, ¿andas por ahí todavía?
Sí, aquí estamos, profesora, pero justo con base en todo lo que ha estado diciendo, pues ya más o menos armamos nuestro interés nacional y los objetivos. Ok, ¿Quiere que les se los digo. comente ahorita o al final que nos quedemos? Yo creo que al final, si quieres, y pues no sé si hay algo más, bueno, o sea, me refiero como general, ¿no? De todo esto que acabamos de ver. Les digo, esto es lo más teórico que podríamos ver, y les digo, esto en realidad lo debieron haber visto durante un semestre, porque además es riquísimo el análisis, o sea, nosotros no podemos entrar tanto a de este detalle sobre las teorías y todo esto, pero bueno, y aplicado al caso mexicano también les digo, es fascinante, pero bueno. Espero que les haya quedado un poco más claro. Aslay, Yo solo tengo una duda en el Ujú. tema del interés nacional y los objetivos. Ajá. ¿Ahí es de forma puntual o hay que argumentarlo? O sea, es decir, por ejemplo, no sé, eh, una economía petrolizada, ¿no? Por tal y tal y tal, o decir economía petrolizada y ya está ahí. Argumentar. Acuérdense que les dije que aquí lo que voy a leer es qué interpretaron ustedes y por qué lo están interpretando, ¿no? Y ahí es donde entra la argumentación. Ustedes como investigadores, chicos, tienen que argumentar, ¿no? O sea, no pueden decir, bueno, es ABC, pero quién sabe de dónde salió, no tengo idea, adivine cómo le hice, profesora. No, tienen que argumentar. Ese es el gran reto del investigador, ¿no? Explicar por qué dice lo que dice, ¿no? Ese es su gran chambotota. Aquí ya los estamos formando como investigadores. A ver, chicos, ustedes ya no son tampoco los niños pequeñitos de RI, ya están cada vez más en los grandotes. Creo que ya están más bien del lado de los grandotes. Entonces sí, ya tenemos que probar sus capacidades de análisis y de propuesta, ¿no? Y sin miedo al éxito, porque en unos meses ya tendrán que estar haciendo tesis, ¿no? Si se animan por este gran proyecto. Muy bien, pues bueno, no sé si hay algo más para ir ya cerrando esta parte del trabajo final. Bueno, si se animan, mientras voy a seguir explicando lo que sigue. El trabajo, la extensión mínima, o sea, no quiero 5 cuartillas, porque la verdad no, estos trabajos no dan para eso, dan para un poco más. Es de 10 cuartillas. Si ustedes son muy concretos y no les gusta el choro, 10 cuartillas. Pero si les gusta el choro, no hay extensión máxima, porque luego les llega a pasar que se pasan un poco de páginas. Entonces, para que no se sientan de, ay, son solo 10, pero ya no alcancé a decir todo, no hay extensión máxima. Yo diría que sí, quizás máxima 20, pero en realidad, pues, si les da para una tesis, adelante, ¿no? Y se les da la vida también, porque sé que están en otras materias. Ok, luego, el formato del trabajo sería ya el 12, interlineado 1.5 y justificado. Por favor, justificado. Me choca ver algo que sí me da, como dicen, como mi tic es ver como un texto todo desjustificado, o sea, como que esté pegado hacia un lado o al otro. Eso sí me causa mucha ansiedad, entonces justificado. Y la presentación sería la siguiente, ¿no? Exacto. Sería la portada con los nombres del equipo, aquí del diseño de la portada como ustedes quieran, súper bonita, más sencilla, más formal, adelante, más institucional, también sé que les gusta. Es que Arial es feo. Bueno, el Times es porque es más chiquito, pero si quieren, adelante. Pues sí, lo podemos dejar en Arial o Times, ¿vale? Ok, introducción en la que nos expliquen de qué va su trabajo. Acuérdense que una introducción siempre debe decirnos el objetivo del trabajo, de lo que quieren lograr con esa investigación. Un sumario en la que nos hagan, les digo, si lo hacen tipo ensayo, pero les decía que yo ponderaba más la parte de ensayo, pero si no lo hacen tipo ensayo, también es válido para el sumario. No sé, factores, interés nacional, acciones, evaluación. Listo el sumario, adelante. O si le ponen títulos más novelísticos cuando López Portillo propuso defender al peso como un perro, pero quedó como un perro ante el Congreso, ¿no? No sé, cosas por el estilo. Desarrollo del trabajo, donde deberán, obviamente, desarrollar todo esto.
las conclusiones, que es la reflexión general de la materia, o sea, aquí sí ya es un poco más el contraste de, a lo largo de política exterior vimos lo siguiente, sobre todo de estos años, que había un fuerte autoritarismo, que se impulsaron modelos de crecimiento económico, es el auge económico de México, sin embargo, sin justicia social, que va a derivar en una crisis también económica, etcétera, ¿no? Porque a ustedes, o sea, que les debe quedar muy claro cómo vamos a concluir este sexenio para que entiendan lo que viene con los próximos sexenios que verán en política 3, ¿no? Y el periodo asignado, verlo en perspectiva, ¿no? Antes y después. O sea, quiero que realmente hagan un análisis de lo que pasó en política 2 durante todos estos meses, las fuentes de consulta, obviamente, de preferencia citadas en el formato de la facultad, que es generalmente con referencias a pie de página y con todo este desarrollo de autor, título, año, editorial, y si pueden, a lo mejor quizás en libros, identificar primero libros, si utilizan libros, si utilizan fuentes electrónicas o documentos oficiales, ¿va? Pero si no, pues nada más así toda, en orden alfabético, las fuentes. Y pues obviamente, aquí les digo, los estamos formando como profesionistas, entonces no vamos a aceptar el copy-paste, entonces cualquier detección de plagio, será automáticamente anulado el trabajo y por lo tanto perderán el porcentaje de la actividad, es decir, perderán el 50% de su calificación, entonces sería lamentable que al final pues tuvieran un 3 de calificación o algo así, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo de las formalidades del trabajo final. No sé si hay alguna duda o comentario. ¿No? Ok, pues bueno, entonces, ya para ir terminando, porque ya tengo que también huir, no sé si hay alguna duda o comentario en particular sobre el periodo que les toca a ustedes. Al primer equipo que le daré la palabra es a Monse, porque ellos nos habían pedido esta sesión, digo, ya los incluiré al resto, porque dije, seguro todos tienen estas mismas dudas, o van a ir saliendo conforme avancen en su trabajo. Entonces, Monse y el equipo de Monse, que no me acuerdo, eran creo que las dos Sofis, y no me acuerdo quién más andaba por ahí. Dulce creo que también estaba. ¿Alguna duda en concreto sobre su Sí, periodo? hola, profesora. Pues realmente lo que teníamos duda era, bueno, teníamos mucha confusión respecto al interés nacional y los objetivos, pero ahorita con lo que ya usted fue diciendo, pues ya más o menos lo armamos. Entonces, pues si quieres les digo de una vez para ver si van bien. Ok, bueno, nos tocó el periodo de Gustavo Díaz Ordaz y nosotras que el interés nacional es que México no iba a ejercer un liderazgo político hacia el exterior para concentrarse en las problemáticas internas, esto debido a los crecientes desequilibrios económicos y la profundización de la desigualdad social. Con ello se buscaba mantener el desarrollo estabilizador. Y bueno, dentro de nosotras creemos que el corte de su política exterior era de una concentración de relaciones y de cierto aislamiento. Y ahora, entre algunos de los objetivos que fuimos armando, bueno, son varios, voy a empezar a decirlos, es no intervenir en los asuntos de otro país para que estos no intervengan en los suyos. Por ejemplo, el rechazo a ser miembro del Consejo de Seguridad. Otro es mantener buenas relaciones con sus vecinos próximos, que serían Estados Unidos y, bueno, Centroamérica. También mostrar a México como un país modernizado y en vías de industrialización. Mantener vivo el modelo EASY, que para ese tiempo ya estaba en deterioro, lo cual lo haría recurrir a nuevas políticas para seguir generando ingresos, al aumento de la deuda externa y aumentar sus relaciones con los organismos financieros. También sería promover los principios de asistencia económica recíproca, no intervención y libre autodeterminación. Y bueno, dentro de esto, nosotras creemos que, bueno, tenemos una duda aquí respecto a lo que, al corte de la política exterior, si era principista o pragmática. Entonces, bueno, creo que es la duda que tenemos. Ok, me encantó, o sea, yo diría que ya lo tienen, o sea, esta es perfecta, además hicieron esta relación con las características generales que les decía de la política exterior en general durante el periodo, entonces ya lo tienen ahí, o sea, sí es súper aislacionista, un tanto reactiva también, porque les digo, le toca organizar los Juegos Olímpicos, pero como a regañadientes, como diciendo, ay, maldito López Mateos, ¿por qué me embarcaste en este proyecto? Y bueno, y en efecto, pues la estabilidad política y económica, ¿no? Porque para estos años ya estaban mostrándose
signos de deterioro del desarrollo estabilizador. Entonces, sobre si es principista o pragmática, yo diría que es más principista, sobre todo por lo que va a ocurrir con el Tratado de Tlatelolco, donde México va a quedar con una postura totalmente de queremos una zona libre de armas nucleares, porque no queremos estos conflictos militares, ni queremos vernos involucrados en estos problemas. ¿Y qué más? Y creo que es lo más relevante. Y un tanto pragmática, quizás yo les decía, yo lo veo como más esta dualidad principismo-pragmatismo, quizás con las negociaciones que va a llevar a cabo en Centroamérica, ¿no? Porque también va a estallar el conflicto en esta región. Entonces, pues México va a tener como esta postura de, bueno, no vamos a intervenir, pues quizás y más hacia el principismo, ¿no? Pero si ustedes identifican una señal de, y esa es la otra lectura que les debo, la de por qué la política no es ni una ni la otra, se la voy a subir también, pues adelante, ¿no? Aquí les digo, es mucho la interpretación de ustedes y ya si me convencen con el argumento, estamos del otro lado. ¿Vale? Pero les digo, pero lo que es interés nacional y objetivos, ahí están, ahí están. Muy bien, ¿alguien más? No sé, del equipo de Monse, que ahorita tiene ellos el privilegio. Si hay alguna inquietud más. Sí, respecto al tercer rubro sobre las acciones que implementó el gobierno, nos ha costado un poco de trabajo encontrar quiénes en específico implementaron las acciones porque, o sea, bueno, muchas lecturas de Díaz Ordaz se centran en lo del 68, ¿no? Y otras son como muy generales sobre, pues sí, lo que presentó la delegación mexicana en diferentes foros multilaterales en Centroamérica y así. Pero, o sea, como le digo, nada más hemos encontrado, por ejemplo, acciones que realizó el canciller Carrillo Flores y también otro diplomático mexicano que promovió el Tratado de Tlatelolco, que fue Alfonso García Robles. Entonces, quisiéramos ver si nos podría dar como alguna orientación o en qué, o bibliografía en que pudiéramos buscar. Sí, bueno, Ricardo primero. Sí, bueno, o sea, digo, es una opción. La Secretaría tiene una, o sea, lista de países con los que tiene relaciones y si le picas a ese país, yo usé ese link para un trabajo del semestre pasado, pero ahí viene como los nombres de todos los embajadores o de todas las personas que encabezaron las representaciones. Entonces, si quieres, lo puedo buscar y te lo paso. No sé si te sirve. Sí, muchas gracias, Ricardo. Sí, ahí vienen dos recomendaciones. Esta es un poco más complicada porque en realidad yo la conseguí también en la Feria del Libro de Guadalajara hace un año. Entonces, era un libro que ya había visto, no me acuerdo si en la librería del Colmex, o sea, bueno, en la biblioteca. Pero es que es la historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de un clásico de la administración pública, que es Omar Guerrero. Está buenísimo, bueno, es la historia hasta creo que el 2000, entonces muestra toda la historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si puedo, le tomo algunas fotos porque no tengo escáner. No, creo que sí las podría escanear. Entonces se las escaneo, las lecturas correspondientes a estos periodos para que vean la historia de la Secretaría en estos años y cómo se veía la administración pública, ¿no? Ahora, sobre los actores como tal, pues les digo, el gobierno de Díaz Ordaz es autoritario y presidencialista más no poder. Entonces, pues va a recaer en el Poder Ejecutivo y vamos a tener estos perfiles emblemáticos, ¿no? Carrillo Flores y Alfonso García Robles, que justo el invitado que vamos a tener para el 19 de enero, el maestro Enríquez Perea, les va a hablar de Alfonso García Robles. Tiene, creo que, un libro de él. Déjenme buscarlo. Voy a buscar la bibliografía del doctor Enríquez Perea porque se ha encargado de trabajar o publicar libros sobre los grandes diplomáticos de México. Entonces, creo que tiene por ahí uno de Alfonso García Robles, porque es el gran artífice de la no proliferación de armas nucleares en América Latina, ¿no? Entonces, es un perfilazo que vale la pena analizar. Déjame ver si tengo por ahí lecturas de Díaz Ordaz. Yo lo que les recomiendo, chicos, es que para las acciones busquen, ahí les digo, es por eso probar su actividad, su capacidad de investigación sobre las acciones en concreto, ¿no? México y su participación en la OEA, México y el Tratado de Tlatelolco, porque ahí sí ya les van a salir un montón de lecturas, o sea, les puedo garantizar las de análisis de política exterior, sin duda, su base va a ser todas las de
¿cómo se llama? La colección de México y las relaciones exteriores, los que hemos revisado a lo largo para sus infografías, ahí sí les van a servir todas estas lecturas como base, ¿no? Y la otra era la bibliografía, no sé si ya les compartí el link de los tomos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Archivo Histórico, de el análisis de relaciones exteriores con las regiones del mundo, Asia, América Latina, África, porque ahí viene por periodos también, ¿no? Sobre todo cuando México tuvo más activismo, por ejemplo, con África, en el gobierno de Adolfo López Mateos, seguramente ahí ha de estar el apartado, entonces el gobierno de Adolfo López Mateos, pues valdría la pena que busque este apartado. El de Asia tiene también cada uno de estos, qué pasaba con los asiáticos en cada uno de estos periodos durante la Revolución Mexicana, los 30, los 60, los 50, entonces tienen mucha información, chicos. Yo les garantizo que sí hay, nada más tienen que buscarla, pero si tengo algo en particular, creo que fuiste tú, Sofi, con mucho gusto se los comparto, ¿va? Sí, muchas gracias. Ok, y sí se los escaneo. Bueno, no sé si Ricardo, ¿tú lo encontraste ya en PDF? Sí, ya Mira, mandé. sí, ahí está el PDF. Entonces, bueno, ese es un clásico, les digo, este es para como más en términos administrativos, yo lo compré porque sabía que iba a ser la tesis, entonces dije, tengo que revisar todo eso, entonces sí es un must que debo tener ahí, entonces bueno. Pero bueno, no sé si hay algo más. Sí, yo tengo unas dudas Ajá. respecto igual a lo de la política interna de Díaz Ordaz, porque, bueno, cuando estábamos buscando sobre la política interna y todos estos, digamos, factores de económico, social, político, como decía Sofi, bueno, hay muchísimo sobre los movimientos sociales, entonces eso ya no hay problema, pero respecto a la política hay algunos elementos que, bueno, ahorita con esta sesión como que tuve varias dudas porque habla acerca de, bueno, algunas, ¿cómo decirlo? Lo clasificamos como política, pero se supone que durante los primeros días de Díaz Ordaz, se supone que recibió la parte del chamizal, pero eso según como podría quedar más en política exterior, ¿no? Porque es esta relación con Estados Unidos y también los acuerdos que gobiernos anteriores habían firmado para el regreso de este territorio. Y Sí, también, ese va en eh, política exterior, el asunto del ok, chamizal. Todo lo que tenga que ver con fronteras, si en algún momento se firmaron tratados de límites, porque a ver chicos, tampoco es que en algún momento de la historia surgieron los límites, o sea, esta es una historia interesantísima, cómo se ha ido moviendo la definición de los límites. Entonces, cualquier cosa con respecto a las zonas fronterizas, ya sea del norte o del sur, a ustedes, bueno, ahorita en política ya no lo vimos, pero en el Porfiriato estaba muy álgido también la definición de las fronteras del sur. Entonces, todo esto de temas fronterizos, política exterior. ok. Y entonces, bueno, nada más para completar esto, pues no encontramos mucho, o sea, igual seguimos buscando, pero muchos documentos que se refieren a la política interna como tal, no hay, solamente hay algunos como casos como las reformas que se buscaron hacer dentro del PRI, algunos relacionados con las televisoras, reformas a la Constitución, pero más allá no hay. Entonces, no hay problema si nos centramos más en los temas económicos y sociales, que es de lo que hay muchísima información. Perdón, me dices otra vez que me distraje. Sí, Ana, ahí nos vemos. Cuídense mucho. Si tienen alguna duda, si también alguien se tiene que retirar, adelante. Cualquier duda, ahora sí, sobre la marcha, por WhatsApp o Messenger, ¿vale? Ok, entonces me lo vuelves a repetir que si se concentraban más en la parte de la política exterior y no tanto en lo interno. No. O sea, encontramos política interna, pero se relaciona más a los movimientos sociales y a lo económico. Política exterior sí tenemos varias cosas, pero el problema es si no abarcamos, por ejemplo, mucho acerca de la política como tal, así política, pues. No, aunque déjame ver, para estos años que debe andar por ahí. ¿Qué texto? Es que, bueno, ahí es mucho entrar también en teoría,
historia política, que tampoco, bueno, no les tengo que demandar, estudiense a los clásicos de la teoría política, Pablo González Casanova o Arnaldo Córdoba, no, pero ahí por ahí andan estas referencias, ¿no? Entonces, si pueden buscar algo así, nos vemos, Ricardo, cuídate mucho, creo que te estás despidiendo, sí. Sí, hasta luego, profesor. Entonces, nos vemos. No pasa nada. O sea, les digo, aquí es mucho la propuesta de que ustedes nos tienen que traer y les digo, y es el reto que ustedes tienen que enfrentar, ¿no? Como investigadores, pues no les vamos a dar, no se les da la información. La gran chamba del investigador es buscar la información, ¿no? ¿De dónde la saco? O sea, ¿quién me da pautas? O sea, tengo que ver qué capacidad tienen de buscar esta información, chicas. Entonces, si ustedes dicen, no vamos a presentar nada de esto, adelante. Y al final, pues, no me voy a concentrar tanto en el análisis. O sea, yo lo que necesito es ver en la parte de los factores internos, es lo esencial, ¿no? No necesito ver, pues, el gran detalle. Pero, sí, lo que debo ver en su totalidad, en su trabajo, chicas, es el análisis de la política exterior, o sea, que no omitan los datos esenciales, ¿no? Que no omitan, por ejemplo, que en esos años ya se estaba gestando la inestabilidad política, que ya hay autores, perdón, que dicen que es el gran quiebre en la política mexicana, que con ello inicia la transición democrática, y contrastar estas opiniones, ¿no? Creemos que sí, creemos que no, etcétera. Monse. Justo iba a preguntarle si a nuestro sexenio le parecía conveniente que metiéramos la crisis de la democracia cuando comenzaban a cuestionar la democracia de México. Y bueno, es que ahí no sé si podríamos meternos solo un poquito con el siguiente sexenio, que sería el Echeverría, ya que pues este cuestionamiento de la democracia mexicana hizo que Echeverría impulsara pues la apertura democrática. Sí, pueden hacerlo. Yo les sugeriría que en la primera parte, o sea, en la de factores, se enfoquen mucho en el análisis de esta crisis, de a qué se debió, por qué surgió, etcétera. Bueno, lo mismo, ¿no? Qué consecuencias tuvo, pero no entrar tanto en el detalle de lo que pasó en el siguiente. Y en las conclusiones, acuérdense que les decía en la evaluación, yo necesito ver dos cosas: el análisis como tal de las acciones más bien en la conclusión. ¿Se acuerdan que les presentaba el esquema del trabajo, que es presentación, introducción, etcétera, etcétera, y conclusiones? Y hay quizás ya hacer esta reflexión, ¿no? Y lo que sucedió en el sexenio de Díaz Ordaz dio pauta para lo que vendrá en el sexenio de Echeverría, que va a ser el inicio a la apertura o la transición democrática a través de las reformas electorales del 70, en las que se va a permitir cierta participación en las elecciones de diputados, ¿no? Por ejemplo. Y cosas por el estilo, ¿no? Pero les digo, no lo tienen que saber, porque al final no a todos nos gusta la historia política de México, no tienen estos referentes. Entonces, con que lo mencionen, les digo, con que ustedes lo sepan cómo acomodar, está muy bien, ¿no? O que lo que estén presentando nos diga algo. Eso es lo que necesitamos ver. No sé si me doy a entender. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, aquí sí, chicos, a ver, es que les digo, no partan de esta idea de qué es lo que debo entregar para que sea bien, como lo decía muy bien este Saúl, sino yo lo que necesito ver es su capacidad de propuesta y de ver realmente, o sea, de que, les voy a poner así en estos términos, de lo que me están presentando es capaz de ser publicado en algún lugar, ¿no? De que alguien diga, vale la pena leer lo que los chicos de Relaciones Internacionales del Grupo de Política Exterior 2 están proponiendo. O sea, ya no necesitamos ver el refrito de Blanca Torres, el refrito de Lorenzo Meyer, sino lo que Saúl, lo que Diego, lo que Monse, lo que Sofía nos tiene que decir sobre estos hechos históricos. ¿Vale? Les digo, es sin miedo al éxito. O sea, esa es la gran capacidad del investigador, de proponer a partir de lo que observa de la realidad. Y de que suene coherente, claramente. No de, bueno, es que López Portillo tenía ahí sus desviaciones porque soñaba con elefantes rosas, ¿no? No, es porque realmente era un tipo que tenía una personalidad. Por ejemplo, ahí, ya creo que ya no están, valdría la pena que revisaran los textos de Daniel Cosío Villegas, quien hace un análisis muy particular de los sexenios de Echeverría y de López Portillo, si no me equivoco. O sea, los clásicos también no los desaprovechen, porque les van a dar muchas herramientas para su propia interpretación. Les digo, yo lo que necesito ver, chicos, es su interpretación de la historia, no lo que nos dicen estos clásicos, ¿no? Y los clásicos les sirven para argumentar eso que ustedes nos están diciendo. Al final, ustedes piénsenlo así. Su tesis, lo que nos dice o lo que van a tener que hacer, chicos, es decirnos algo de la realidad desde sus propias palabras. Eso es lo que tendrán que hacer, y por eso es un gran reto hacer una tesis.
en todos los niveles. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, no sé si hay alguna duda más por parte del equipo, que creo que todavía siguen la mayoría, y de los que están también con nosotros todavía, Saúl, Diego, los dos Diegos. De nuestro equipo, al parecer ya quedó todo claro. Muchas gracias, profesora. Ok, ahora, les digo, en adelante, cualquier duda o comentario, por Messenger, por correo, si también quieren, porque a lo mejor ya, si ven que es un chorizo de dudas, pues mejor por correo para que quede muy bien estructurado de, tengo dudas sobre esto o me podría dar recomendaciones sobre este tema, pues ya con mucho gusto respondo el correo. También, sí me tarda un poquito, pero sí siempre respondo. Igual los mensajes de Messenger y WhatsApp, para que estemos lo mejor comunicados y puedan presentar un trabajo pues de calidad, ¿no? Les digo, piénsenlo que es como si les dijera, vamos a publicar este texto y pues no van a publicar, pongámoslo así, no van a publicar porquerías o cosas sin sentido, ¿no? O sea, es un trabajo que los prueba, chicos, que sí necesito ver esto porque tenemos que irlos formando en todo este sentido. Muy bien, pues entonces, si no hay más dudas, concluimos la sesión de hoy. Muchísimas gracias por asistir. Gracias por proponerlo, bueno, por sugerir que tenían estas dudas, chicas. Creo que ayudó mucho al resto del grupo. Espero que a los demás que no pudieron tomarla cuando vean el video les ayude también. Y pues estoy abierta a las dudas y comentarios. Y como decía, Ilis me comentó esto, que si gustan mandar preliminares escritos, que ella los podría recibir y ayudarles como en cuestiones de redacción y de revisión de si está bien o no. Yo les digo, yo no voy a revisar preliminares, o sea, más bien dudas concretas, eso es lo que estaré recibiendo, pero no de, profesora, ¿le puedo mandar mis 20 cuartillas y para que me diga si sí están bien o no? No, porque yo las evaluaré hasta el final, ¿no? Esa es la prueba de fuego. Muy bien, pues bueno, entonces descansen. Espero que no les agobie, tampoco es para que se agobien con este trabajo. Yo quiero que sea lo más ligero posible y que se sientan cómodos al hacerlo y que cuando ven ese trabajo se sientan súper satisfechos de, wow, esto es lo que yo hice a partir de las herramientas que nos dieron en Política 2. ¿Va? Pues bueno, entonces, pues con esto nos despedimos. Descansen y disfruten su fin de semana. Muchas gracias, profesora. Bonito fin de Cuídense, semana. chicas, Gracias. cuídense. Bonita Diego, noche. Raúl, bye. Sí.